Hay dolores que no se ven, que no sangran, que no dejan cicatrices visibles en la piel, pero están ahí, clavados en el alma como astillas que duelen cada vez que respiras. Mi nombre es Estela, tengo 63 años, y durante mucho tiempo creí que el amor de una madre era inquebrantable, eterno, correspondido. Qué ingenua fui. Me quedé viuda hace 15 años, cuando mi esposo Ramón murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en la fábrica. De la noche a la mañana me convertí en padre y madre de mi hijo Alejandro, que entonces tenía apenas 18 años. Recuerdo esa época como si fuera ayer, las noches en vela cosiendo hasta que se me dormían las manos, tomando encargos de vestidos de novia, arreglos de ropa, cualquier cosa que me permitiera pagar los estudios de mi hijo. Alejandro era mi vida, mi razón de existir. Cada punto que cosía era por él. Cada amanecer trabajando era para que él pudiera tener el futuro que su padre y yo nunca pudimos alcanzar. Lo vi graduarse de contador, conseguir su primer empleo, conocer a Vanessa, su esposa. Estuve ahí cuando se casaron, orgullosa como pocas madres han estado, viendo a mi niño convertirse en hombre. Cuando decidí transferir la casa a su nombre, pensé que estaba asegurando su futuro, haciendo lo que cualquier madre haría por su hijo. La casa que Ramón y yo habíamos pagado durante 20 años, la casa donde criamos a Alejandro, donde cada rincón guardaba nuestros recuerdos más preciados, pasó a ser suya legalmente, para evitar problemas con herencias, me dijo. Para que tengas tranquilidad, mamá. Si te gustan las historias que tocan el corazón, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso nos ayuda mucho con nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Al principio todo parecía igual. Yo seguía viviendo en mi habitación, cocinando para todos, ayudando con los gastos de mi pequeña pensión. Vanessa parecía una nuera cariñosa, siempre sonriente, siempre educada. Suegrita, no se preocupe por nada, me decía mientras yo limpiaba la casa que ya no era mía, pero que seguía sintiendo como tal. Pero las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil, casi imperceptible. Primero fueron pequeños comentarios, palabras que parecían casuales pero que se clavaban como pequeñas dagas. «Ay, suegra, qué curioso que siempre esté aquí en la sala cuando llegan nuestras visitas», decía Vanessa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. O cuando Alejandro llegaba del trabajo y suspiraba al verme. «Mamá, ¿no tienes algo que hacer en tu cuarto?». Los domingos familiares, que antes eran sagrados, donde cocinábamos juntos y conversábamos durante horas, se volvieron silencios incómodos. Yo preparaba la comida como siempre, pero ahora comía sola en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor, hablando en voz baja de cosas que aparentemente ya no me concernían. La primera vez que me di cuenta de que algo había cambiado para siempre fue una tarde de marzo, cuando llegué de hacer las compras y encontré las cerraduras cambiadas. Toqué el timbre de mi propia casa, cargando las bolsas del mercado, esperando como una visita. Vanessa abrió la puerta con expresión molesta. «Suegra, le dijimos que íbamos a cambiar las chapas por seguridad. Tendrá que tocar el timbre de ahora en adelante». No me dieron llave nueva. Esa noche, sentada en el borde de mi cama, sostuve entre mis manos la escritura de la casa que había firmado meses atrás. El papel que había representado mi amor incondicional, ahora se sentía como la evidencia de mi propia ingenuidad. Había entregado no solo mi hogar, sino también mi lugar en el mundo, mi identidad como dueña de casa, como matriarca de la familia. Los días siguientes se volvieron una rutina de humillación silenciosa. Tenía que pedir permiso para usar la cocina, para recibir a mi hermana Carmen cuando venía a visitarme, para poner la televisión en un volumen que me permitiera escuchar. «Es que estamos trabajando, suegra. Es que tenemos visita. Es que necesitamos privacidad». Mi cuarto, que antes había sido mi refugio, se convirtió en una prisión. La habitación más pequeña de la casa, la que habíamos usado como depósito, se volvió mi mundo entero. Ahí tenía mi cama individual, mi ropero viejo, y la máquina de coser que ya casi no usaba porque hace mucho ruido, mamá, y molesta a los vecinos. Una mañana, mientras tomaba mi café sola en la cocina antes de que ellos despertaran, escuché voces desde su habitación. No quería espiar, pero las paredes son delgadas, y las palabras llegaron claras como bofetadas. «Ya no aguanto más, Alejandro. Tu madre es un estorbo. Siempre está aquí, siempre metiéndose, siempre existiendo. Tranquila, amor. Esto tiene que cambiar pronto». Mi mano tembló sosteniendo la taza de café. El líquido caliente se derramó sobre mis dedos, pero el dolor físico era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, hablaba de mí como si fuera un problema que resolver.
un obstáculo que remover. Esa fue la primera noche que lloré en silencio, tapándome la boca con la almohada para que no me escucharan. A los 63 años, descubrí que existe una clase de dolor que no tiene nombre, que no tiene cura, que duele más que cualquier enfermedad física, el dolor de ser un estorbo para quienes más amas. Los días se convirtieron en una coreografía cruel donde yo era la única que no conocía los pasos. Cada mañana me levantaba temprano, como había hecho durante décadas, para preparar el desayuno. Pero ahora, cuando bajaba a la cocina, encontraba una nota pegada en la nevera. Suegra, por favor use solo el estante de abajo. El resto es nuestro. Mi propia nevera, la que había llenado durante años con comida para mi familia, ahora tenía territorios prohibidos. Un estante pequeño para la mujer que había pagado cada electrodoméstico de esa cocina, que había cocinado miles de comidas en esa estufa, que había limpiado cada rincón de esas paredes durante más de 20 años. Vanessa tenía una manera especial de hacerme sentir invisible. Cuando llegaban sus amigas para el café de las tardes, yo salía a saludar educadamente, como siempre había hecho, pero ella las presentaba diciendo: «Esta es la mamá de Alejandro, vive con nosotros por ahora», como si mi presencia fuera temporal, un favor que estaban haciéndome en lugar del derecho que tenía sobre mi propio hogar. Sus amigas me miraban con esa mezcla de pena y incomodidad que reservamos para las situaciones embarazosas de otros. Sonrisas forzadas, conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía, susurros que cesaban abruptamente. Me convertí en el fantasma de mi propia casa, vagando por pasillos que conocía de memoria, pero donde ya no tenía cabida. La primera gran humillación llegó durante mi cumpleaños número 64. Siempre había sido una fecha especial en nuestra familia. Ramón solía levantarse temprano para prepararme el desayuno en la cama, y Alejandro, incluso cuando era pequeño, me hacía tarjetas dibujadas a mano con crayones de colores. Esperé todo el día algún gesto, alguna palabra, algún reconocimiento. Nada. Vanessa salió de compras sin decir a dónde iba. Alejandro llegó del trabajo, cenó en silencio y se fue a su cuarto. Ni siquiera un feliz cumpleaños, mamá. Esa noche, sentada en mi pequeña habitación, me di cuenta de que había dejado de existir para ellos en todo sentido que importara. Pero el golpe más duro llegó cuando mi hermana Carmen vino a visitarme. Carmen, 2 años mayor que yo, había sido mi confidente toda la vida. Nos veíamos cada 15 días, alternando entre su casa y la mía. Era nuestro ritual sagrado, nuestra manera de mantenernos conectadas después de que enviudamos casi al mismo tiempo. Esa tarde, Carmen llegó con su torta de limón casera y su sonrisa cálida, como siempre. Pero cuando tocó el timbre, fue Vanessa quien abrió. «¡Ay, cuñada! ¡Qué sorpresa!», dijo con esa voz dulce que ya conocía tan bien, la que usaba cuando quería sonar amable pero no lo era. «La suegra no me dijo que usted venía». Carmen me miró confundida. «¿Desde cuándo Estela tiene que avisar que recibe visitas en su propia casa?» «Bueno, es que ahora las cosas son diferentes. Esta es nuestra casa, y nos gusta saber quién viene y quién va. Por seguridad, ¿entiende?» Fue la primera vez que vi a mi hermana enojarse en años. Sus mejillas se pusieron coloradas como cuando éramos niñas, y alguien la molestaba en el colegio. «Mire, niña», le dijo a Vanessa con una voz que no admitía réplicas. «Vengo a ver a mi hermana desde hace 40 años, mucho antes de que usted apareciera, y voy a seguir viniendo». La tensión se podía cortar con cuchillo. Vanessa sonrió, pero era una sonrisa helada, calculadora. «Por supuesto que puede venir, cuñada, solo que de ahora en adelante será mejor que avise con tiempo, para que podamos prepararnos». Después de que Carmen se fue, esa misma noche, Alejandro me habló con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. «Mamá, no puedes seguir recibiendo visitas sin avisar. Esta es nuestra casa ahora. Tenemos nuestras rutinas, nuestras reglas». «¿Nuestras reglas?», repetí, sintiéndome pequeña, diminuta. «Alejandro, es mi hermana. La he recibido aquí desde antes de que tú nacieras». «Eso era antes, mamá. Las cosas cambiaron». Sí, habían cambiado. Yo había cambiado de madre querida a inquilina no deseada, de matriarca de la familia a estorbo tolerado, de dueña de casa a intrusa en mi propio hogar. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Alejandro y Vanessa invitaban a sus amigos, hacían asados en el patio que yo había cuidado durante años, usaban la vajilla que había sido mi regalo de bodas. Yo me quedaba encerrada en mi cuarto, escuchando risas y conversaciones de las que estaba deliberadamente excluida. Una tarde de domingo, cuando el ruido de la reunión era especialmente fuerte, me atreví a salir para prepararme un té.
La cocina estaba llena de platos sucios, botellas vacías, restos de comida por todas partes. Era mi cocina hecha un desastre, y yo, como siempre, sentí el impulso de limpiar. Estaba recogiendo los platos cuando entró uno de los amigos de Alejandro, un hombre joven con olor a cerveza y sonrisa burlona. «Ah, usted debe ser la suegra», me dijo, mirándome de arriba abajo como si fuera un objeto curioso. «Alejandro nos contó que vive aquí. Qué suerte tiene, ¿no? Que su hijo la mantenga, que su hijo me mantenga». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Era eso lo que Alejandro les decía a sus amigos? ¿Que me estaba manteniendo? ¿Que yo era una carga que él generosamente soportaba? Esta era mi casa, murmuré, más para mí misma que para él. ¿Perdón? Nada, dije, y me fui corriendo a mi cuarto como una niña regañada. Esa noche, por primera vez en meses, saqué mi viejo cuaderno de notas, el mismo donde había anotado durante años recetas de cocina, fechas importantes, gastos del hogar. Abrí una página en blanco y escribí: 15 de octubre. Hoy un extraño me dijo que mi hijo me mantiene, en la casa que yo pagué, con el dinero de mi pensión que ellos administran. Estoy empezando a entender que no solo perdí mi casa, perdí mi lugar en el mundo. Fue la primera de muchas notas que escribiría. Sin saberlo, estaba comenzando a documentar mi propia humillación, creando sin querer el registro que más tarde cambiaría todo. Pero en ese momento, solo era una mujer de 64 años, escribiendo en silencio sobre el día en que descubrió que el amor de una madre no siempre es correspondido, y que la gratitud de un hijo no siempre es eterna. El cuaderno se convirtió en mi confesionario silencioso, el único lugar donde podía ser honesta sobre lo que estaba viviendo, porque admitir en voz alta que mi propio hijo me trataba como un estorbo era demasiado doloroso, demasiado humillante. Era más fácil fingir que todo estaba bien, sonreír cuando me preguntaban cómo estaba, y guardar la verdad para las páginas de un cuaderno viejo que nadie más leería. O eso creía yo entonces. Hay una crueldad particular en hacerte sentir invisible en el lugar donde naciste como persona, donde construiste tu identidad, donde cada objeto guarda la huella de tu existencia. Mi casa se había convertido en un museo de mi propia vida, donde yo era la única visitante no bienvenida. Los meses pasaron, y las reglas se multiplicaron como una enfermedad silenciosa. No podía usar la lavadora los fines de semana, porque gastaba mucha agua y la luz está cara. No podía ver televisión después de las 9 de la noche, porque el volumen molesta. No podía cocinar después de las 7 de la tarde, porque los olores se quedan impregnados, y Vanessa tiene el estómago delicado. Mi pensión, que había sido mi pequeña independencia económica, ahora pasaba directamente a manos de Alejandro. Para los gastos de la casa, mamá. Es lo justo, ¿no? Tú también vives aquí. Como si fuera una inquilina pagando alquiler en lo que antes había sido mi propio hogar. De mis 900 pesos de jubilación, Alejandro me daba 200 para gastos personales. 200 pesos para una mujer que durante décadas había manejado toda la economía familiar, que había estirado cada peso como si fuera de goma para que nada faltara en esa casa. Con esos 200 pesos tenía que comprar mis remedios para la presión, mis cremas, mi champú, todo lo que ellos consideraban personal, y por tanto no incluido en el presupuesto familiar que yo misma financiaba. Era una aritmética perversa. Yo pagaba los gastos de la casa con mi jubilación, pero no tenía derecho a usar esa casa libremente. La peor humillación llegó el día que decidí intentar recuperar algo de mi antigua vida. Había visto un anuncio en el diario del barrio. Se busca señora mayor para cuidar niños por las tardes. No era gran cosa, pero significaba salir de esa casa, sentirme útil otra vez, ganar un poco de dinero propio. Me arreglé con mi mejor ropa, la blusa azul que Alejandro me había regalado años atrás para el Día de la Madre, y salí temprano para llegar puntual a la entrevista. Por primera vez en meses, me sentí con propósito, con esperanza. La señora que me recibió era amable, una mujer de mi edad que trabajaba y necesitaba a alguien de confianza para cuidar a sus nietos después del colegio. Hablamos durante 1 hora, me contó sobre los niños, les gustos, sus rutinas. Me recordó a mí misma cuando Alejandro era pequeño. «Me parece perfecta para el trabajo, señora Estela», me dijo al final. «¿Podría empezar el lunes?» Volví a casa caminando como no lo hacía desde hacía meses, con la espalda erguida, sintiendo que volvía a ser una persona con valor, con algo que ofrecer al mundo. Cuando llegué, Alejandro y Vanessa estaban cenando. Me senté con ellos.
algo que hacía cada vez menos porque las cenas se habían vuelto campos minados de silencios incómodos. ¿Saben qué?, les dije, sin poder contener la emoción. Conseguí un trabajo. Voy a cuidar unos niños por las tardes. El tenedor de Alejandro se quedó suspendido en el aire. Vanessa dejó de masticar y me miró como si hubiera dicho algo obsceno. ¿Un trabajo?, repitió Alejandro lentamente. Mamá, tienes 64 años. ¿Y qué tiene que ver eso? Me siento bien, tengo energía, me gusta estar con niños. No, mamá, dijo Vanessa con esa voz dulce que había aprendido a temer. No está bien que una señora de tu edad ande trabajando. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Que no sabemos cuidarte? Pero yo quiero trabajar. Necesito salir, sentirme útil. ¿Útil? Alejandro dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. ¿No te parece útil todo lo que hacemos por ti? El techo que te damos, la comida, los cuidados. Me quedé callada, sintiendo que cada palabra que dijera sería usada en mi contra, pero necesitaba intentarlo. Es que me siento sola, Alejandro, encerrada. No veo a nadie, no hablo con nadie. Mamá, me interrumpió con impaciencia. Estás exagerando. Tienes todo lo que necesitas. No tienes que preocuparte por nada. Pero quiero preocuparme por algo, murmuré. Quiero tener una razón para levantarme por las mañanas. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Vanessa y Alejandro se miraron con esa complicidad matrimonial que excluye a todo el mundo, y supe que mi destino se estaba decidiendo en ese intercambio silencioso. «No vas a trabajar, mamá», dijo finalmente Alejandro. «Eres demasiado mayor, y no queremos la responsabilidad de que te pase algo». Al día siguiente tuve que llamar a la señora para decirle que no podía tomar el trabajo. Su voz al teléfono reflejó confusión, decepción. ¿Está segura, señora Estela? Los niños ya estaban emocionados de conocerla. Colgué el teléfono sintiendo que había perdido mucho más que un trabajo. Había perdido la posibilidad de ser alguien fuera de esas 4 paredes, la oportunidad de demostrarme a mí misma que todavía tenía valor, que todavía podía contribuir con algo al mundo. Esa noche escribí en mi cuaderno: no me dejan trabajar. Dicen que es por mi bien, pero creo que es porque si tengo mi propio dinero, mi propia vida, será más difícil controlarme. Las semanas siguientes fueron una rutina de invisibilidad sistemática. Me levantaba tarde porque no tenía a dónde ir. Desayunaba sola porque ellos se iban temprano al trabajo. Pasaba las tardes viendo televisión en mi cuarto, o caminando por la casa como un fantasma, recordando los tiempos cuando cada rincón vibraba con mi presencia. La casa estaba llena de cambios que nadie me consultaba. Vanessa había redecorado la sala con muebles modernos que no combinaban con nada, pero que eran más juveniles. Había cambiado las cortinas que yo había cosido a mano por unas de tela sintética compradas en una tienda de descuentos. Mi jardín, mi pequeño orgullo donde había cultivado rosas y jazmines durante años, estaba siendo transformado en un espacio minimalista, con piedras y plantas que no requerían cuidado. Veía desde mi ventana cómo arrancaban mis rosales para hacer lugar a unas palmeras que parecían sacadas de una revista de decoración barata. «Es más práctico, suegra», me explicó Vanessa cuando protesté. «Las rosas dan mucho trabajo y atraen bichos. Mis rosas, que había regado durante 20 años, que había podado con mis propias manos, que habían florecido cada primavera como pequeños milagros de persistencia y cuidado, terminaron en bolsas de basura como si fueran desechos. Esa noche lloré por mis rosas como otras mujeres lloran por sus muertos. Porque en cierto sentido, era eso. Estaban matando todo lo que había sido importante para mí, todo lo que me había definido como persona. El momento más doloroso llegó cuando encontré mis fotos familiares guardadas en una caja en el sótano. Las fotos que habían estado durante décadas en marcos sobre la chimenea, en el aparador del comedor, en las mesas de luz, fotos de mi boda con Ramón, de Alejandro de bebé, de cumpleaños y navidades, de momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Es que no combinaban con la decoración nueva, me explicó Vanessa cuando las encontré. Pero no las tiramos, las guardamos todas, guardadas, como si mi historia fuera algo que se podía empacar y esconder cuando ya no resultara decorativamente conveniente, como si mi pasado, mi identidad, mis recuerdos, fueran elementos discordantes en la nueva vida que ellos estaban construyendo. Esa noche, sentada en mi pequeño cuarto con la caja de fotos en el regazo, entendí finalmente lo que me estaba pasando. No era solo que me hubieran quitado mi casa, me estaban borrando, sistemáticamente, de mi propia historia. Estaban reescribiendo la narrativa familiar donde yo era una nota al pie, un personaje secundario en la historia de mi propia vida.
Pero mientras miraba esas fotos, mientras recordaba a la mujer fuerte que había sido, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña llama de dignidad que creía extinguida empezó a parpadear otra vez, y seguí escribiendo en mi cuaderno, documentando cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me trataron como si fuera invisible, sin saber que esas páginas llenas de dolor se convertirían en mi salvación. Existe un momento en la vida de toda mujer cuando la resistencia se quiebra, cuando el alma cansada ya no puede fingir que todo está bien. Para mí, ese momento llegó una madrugada de invierno, cuando desperté con dolor en el pecho y me di cuenta de que nadie en esa casa se daría cuenta si yo simplemente desapareciera. Era julio, hacía frío y la calefacción de mi pequeño cuarto no funcionaba bien. Hacía días que tosía, pero no me atrevía a quejarme porque siempre hay que estar enfermándose, mamá, como me había dicho Alejandro la última vez que mencioné que me dolía la espalda. Esa madrugada, el dolor en el pecho era tan fuerte que no podía respirar bien. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas, pensando que tal vez estaba teniendo un infarto como mi pobre Ramón. Y lo que más me dolía no era el pecho, sino la certeza de que si gritaba pidiendo ayuda, nadie vendría corriendo, nadie se asustaría, tal vez hasta se molestarían por haberlos despertado. Me quedé ahí sentada durante horas, esperando que pasara el dolor, hablándole en silencio a Ramón como hacía cada noche. ¿Me equivoqué tanto, amor? ¿Criamos tan mal a nuestro hijo? ¿Merezco esto que me está pasando? El dolor pasó con las primeras luces del amanecer, pero algo dentro de mí había muerto esa noche. La esperanza, quizás, o la ilusión de que las cosas podrían cambiar. Los días siguientes fueron como caminar por un túnel sin luz al final. Me levantaba sin ganas, comía sin hambre, existía sin vivir. Mi cuaderno se llenaba de páginas cada vez más desesperanzadas. 3 de agosto. Alejandro me gritó porque dejé una taza en el fregadero. Su taza, la que él había usado y yo solo lavé. Dice que no tengo derecho a tocar sus cosas. 8 de agosto. Vanessa invitó a su familia a almorzar. No me dijeron nada. Comí un sándwich sola mientras escuchaba risas desde el comedor. Su madre preguntó por mí, pero Vanessa le dijo que estaba descansando. 15 de agosto. Mi hermana Carmen llamó para invitarme a almorzar. Alejandro respondió el teléfono y le dijo que yo estaba ocupada. Cuando le pregunté por qué había mentido, me dijo que era mejor que no saliera porque hacía mucho frío y me podía enfermar. Ese día entendí que no solo estaba siendo humillada, estaba siendo aislada, separada del mundo exterior, convertida en una prisionera de mi propia casa. Carmen era mi último lazo con la vida de antes, con la persona que había sido, y ahora me estaban cortando hasta eso. La gota que derramó el vaso. Llegó el día de mi cumpleaños número 65. Había pasado un año desde el cumpleaños que habían ignorado completamente, y una parte tonta de mí esperaba que esta vez fuera diferente, que recordaran, que se dieran cuenta de que seguía siendo su madre, que seguía siendo una persona que merecía aunque fuera un abrazo. Me levanté temprano y me arreglé con especial cuidado. Me puse el vestido azul que había sido el preferido de Ramón. Me peiné bien. Incluso me puse un poco del lápiz labial que casi no usaba. Bajé a la cocina con una sonrisa forzada, preparada para fingir sorpresa cuando me felicitaran. Alejandro desayunó leyendo el diario, sin levantar la vista. Vanessa preparaba su café con leche, tarareando una canción. Ninguno de los dos me miró siquiera. «Buenos días», dije, más fuerte de lo normal. «Buenos días, mamá», murmuró Alejandro sin despegar los ojos del periódico. Esperé durante todo el desayuno, durante toda la mañana, durante toda la tarde. Esperé hasta la noche, cuando ya no quedaba ni una gota de esperanza en mi corazón. Nadie recordó que era mi cumpleaños. Nadie. Esa noche, sentada en mi pequeño cuarto con el vestido azul arrugado por las horas de espera inútil, escribí en mi cuaderno la entrada más dolorosa de todas. Hoy cumplí 65 años. Nadie se acordó, ni siquiera mi propio hijo. Creo que ya no existo para ellos. A veces pienso que sería mejor si realmente desapareciera. Al menos así no tendría que seguir fingiendo que esto no me duele. Los días después del cumpleaños olvidado fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba en la cama hasta tarde, sin ganas de levantarme, sin razones para enfrentar otro día igual. Comía poco, dormía mal, hablaba solo conmigo misma porque no tenía a nadie más. Una tarde, mientras limpiaba mi pequeño cuarto, encontré una foto que se había caído detrás del ropero.
Era una foto de Alejandro a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazado a mí en el parque. Yo lo miraba con tanto amor, con tanto orgullo, como si él fuera lo más precioso del universo. Y había sido así. Durante décadas, él había sido mi universo entero. Me senté en el suelo, sosteniendo esa foto, y lloré como no había llorado desde la muerte de Ramón. Lloré por el niño que había sido, por la madre que yo había sido, por el amor que había existido, y ahora parecía un sueño lejano. Lloré por todos los años perdidos, por todas las ilusiones rotas, por todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Pero mientras lloraba, algo extraño pasó. Entre las lágrimas, empecé a recordar no solo al niño de la foto, sino a la mujer que lo sostenía. Esa mujer había sido fuerte, había sido luchadora, había criado a un hijo sola, había mantenido una casa, había trabajado sin descanso. Esa mujer había tenido valor, había tenido dignidad. ¿Dónde estaba esa mujer ahora? Me levanté del suelo, me miré en el pequeño espejo de mi cuarto, y por primera vez en meses vi algo más que derrota en mis ojos. Vi un destello de la Estela que había sido, cansada, lastimada, pero no completamente vencida. Esa noche escribí algo diferente en mi cuaderno. Encontré una foto de Alejandro de pequeño. Me hizo recordar quién era yo antes de convertirme en esto que soy ahora. No sé cómo, no sé cuándo, pero necesito encontrar una manera de salir de esto. No puedo seguir viviendo como un fantasma en mi propia vida. Al día siguiente, por primera vez en semanas, me levanté temprano y salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco. Necesitaba recordar que había un mundo fuera de esas 4 paredes que se habían convertido en mi prisión. Mientras caminaba por las calles que conocía desde hacía décadas, me encontré con la señora López, mi antigua vecina. Hacía meses que no hablaba con ella. «Estela», me gritó desde su jardín. «¿Cómo estás, querida? Hace tanto que no te veo». Su alegría genuina de verme me conmovió hasta las lágrimas. Me acerqué a su jardín y hablamos durante 1 hora. Me contó de sus nietos, de su artritis, de las plantas que estaba cultivando. Yo le conté, no mucho. No me atrevía a decir la verdad sobre lo que estaba viviendo, pero cuando ya me iba, ella me tomó de la mano y me dijo algo que se me clavó en el alma. «Estela, no sé por qué, pero te veo diferente, más pequeña, como si te hubieras encogido. No dejes que la vida te haga más pequeña de lo que eres, querida. Tú siempre fuiste una mujer grande, fuerte. No lo olvides». Volví a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. No dejes que la vida te haga más pequeña de lo que eres. Tenía razón. Me había encogido, me había achicado, me había vuelto invisible, pero tal vez todavía podía recuperar algo de lo que había sido. Esa noche, antes de dormir, releí todas las páginas de mi cuaderno. Meses de humillaciones, de desprecios, de dolor documentado con mi propia letra. Era desgarrador, pero también era otra cosa. Era evidencia. Era prueba de lo que me habían hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea pequeña, frágil, pero persistente. «Todavía tengo algo», murmuré en la oscuridad de mi cuarto. «Algo que ellos olvidaron, algo que pueden haber subestimado». Tenía mi historia, tenía mi verdad, tenía las páginas llenas de evidencia de todo lo que había pasado. Y tenía algo más importante. Tenía la determinación que acababa de despertar, como una pequeña llama en la oscuridad de mi alma cansada. No sabía exactamente qué iba a hacer con todo eso, pero por primera vez en meses, sentía que tal vez, solo tal vez, mi historia no había terminado todavía. Hay momentos en la vida de una mujer cuando el silencio deja de ser sumisión y se convierte en estrategia, cuando dejar de pelear no significa rendirse, sino observar, esperar, planificar. Después de aquella noche con la foto de Alejandro niño, algo había cambiado en mí. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, era determinación. Dejé de quejarme, dejé de pedir explicaciones, dejé de intentar recuperar el cariño que ya no existía. En su lugar, comencé a hacer algo que no había hecho en meses. Prestar atención. Atención real, silenciosa, meticulosa. Durante el desayuno, mientras Alejandro leía el diario y Vanessa revisaba su teléfono, yo los observaba. Escuchaba sus conversaciones como si fuera una espía en mi propia casa, y lo que descubrí me abrió los ojos de una manera que no esperaba. «El préstamo del auto se vence el mes que viene», le dijo Vanessa a Alejandro una mañana, creyendo que yo no prestaba atención.
Y todavía debemos 3 cuotas de la tarjeta. No te preocupes, respondió él, bajando la voz, pero no lo suficiente. La pensión de mamá alcanza para eso y algo más. Además, si llegamos a necesitar más plata, siempre podemos vender algo de la casa. Vender algo de la casa. Mi casa. Los muebles que había comprado con el sudor de años de trabajo. Los electrodomésticos que había pagado cuota por cuota. Los objetos que guardaban la memoria de mi matrimonio con Ramón. Esa noche escribí en mi cuaderno. Ahora entiendo. No solo me quitaron mi casa para vivir en ella. Me quitaron mi casa para venderla de a pedazos. Mi pensión no es solo para sus gastos corrientes. Es para sostener un nivel de vida que no pueden pagar solos. Los días siguientes seguí observando, documentando, entendiendo. Vanessa compraba ropa cara que pagaba con la plata de los gastos de la casa. Mi dinero. Alejandro había cambiado su auto por uno más nuevo, financiado con un préstamo que pagaban con mi jubilación. Los fines de semana salían a restaurantes caros. Se compraban cosas que yo jamás había podido permitirme. Vivían una vida de abundancia construida sobre la base de mi pobreza obligada. Y yo, que había trabajado toda mi vida, que había criado a ese hijo con sacrificio, que había pagado esa casa ladrillo por ladrillo, recibía 200 pesos mensuales como si fuera una limosna. Pero ya no me dolía como antes. Ahora tenía un propósito más claro que el dolor: entender completamente la situación para poder actuar. Una tarde, mientras ellos estaban trabajando, hice algo que no había hecho en meses. Revisé minuciosamente la casa, no para limpiar, no para ordenar, sino para hacer un inventario mental de todo lo que había sido mío, y ahora estaban usando como si fuera suyo. El televisor de 50 pulgadas de la sala, lo había comprado yo con mi aguinaldo de Navidad del año anterior, cuando todavía creía que estaba comprando algo para la familia. La heladera nueva de la cocina, mi dinero también, porque la vieja hacía mucho ruido y gastaba mucha luz. El lavarropas automático. Había insistido en comprarlo cuando cumplí 60 años, como regalo para mí misma, pensando que me facilitaría las tareas domésticas. Todo estaba ahí, funcionando para ellos, mientras yo vivía como una inquilina pobre en mi propia casa. Pero lo que más me impactó fue encontrar, en el escritorio de Alejandro, papeles que no debería haber visto, facturas, resúmenes de tarjeta, estados de cuenta. Todo pagado con mi pensión, todo a nombre de ellos, todo parte de una vida que habían construido a mis espaldas, usando mi dinero. También encontré algo más: cotizaciones de casas más grandes, en barrios más exclusivos. Estaban planeando mudarse, y según lo que leí, estaban evaluando vender mi casa para comprar algo mejor. Vender la casa donde había vivido más de 20 años, donde había criado a mi hijo, donde estaban enterrados en el jardín los restos de mis mascotas, donde cada rincón guardaba pedazos de mi alma. Esa noche, sentada en mi pequeño cuarto, no lloré. Por primera vez en meses, no lloré. En su lugar, abrí mi cuaderno en una página nueva y escribí: 18 de septiembre. Hoy descubrí que planean vender la casa. Mi casa. La casa que yo pagué, que puse a nombre de mi hijo confiando en que la cuidaría, que la respetaría. Planean venderla para comprarse algo mejor, algo que se ajuste a sus nuevas ambiciones. Después de haberme usado para financiar su vida por más de un año, ahora quieren deshacerse hasta del lugar donde vivo. Pero algo me dice que no todo está perdido. Tengo estos cuadernos llenos de evidencia. Tengo fechas, tengo detalles, tengo la historia completa de lo que me han hecho. Y tengo algo más. Tengo la escritura original de esta casa, la que firmé cuando era mía. Tal vez sea hora de recordar qué derechos tengo realmente. Al día siguiente, mientras ellos estaban trabajando, salí por primera vez en meses con un propósito claro. Fui a la biblioteca pública del barrio, donde sabía que tenían computadoras con internet gratuito y, más importante, libros de derecho que podía consultar. La bibliotecaria, una mujer mayor como yo, me ayudó con amabilidad. ¿Qué necesita buscar, señora? Información sobre derechos de vivienda, le dije. ¿Sobre qué pasa cuando alguien dona una casa pero sigue viviendo en ella? Durante 3 horas leí sobre leyes de vivienda, sobre derechos de usufructo, sobre protección a adultos mayores. Aprendí palabras que no conocía: usufructo vitalicio, derecho de habitación, violencia económica contra adultos mayores. Descubrí que cuando donás una casa pero seguís viviendo en ella, tenés derechos que no pueden quitarte fácilmente. Que usar la pensión de un adulto mayor sin su consentimiento expreso puede constituir abuso económico.
que el aislamiento social forzado de una persona mayor puede considerarse maltrato. Cada párrafo que leía era como encender una luz en la oscuridad. No estaba tan indefensa como creía. No estaba tan sola como me habían hecho sentir. Esa tarde, de regreso a casa, me detuve en la casa de mi hermana Carmen. Hacía meses que no la veía por culpa de las restricciones que me habían impuesto. Cuando abrió la puerta y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estela, hermana, ¿dónde te habías metido? Llamé 1000 veces y siempre me decían que estabas ocupada o enferma». Nos sentamos en su cocina, la misma cocina donde habíamos compartido tantas tardes de nuestra infancia, y por primera vez en meses, hablé. Le conté todo. El control de mi dinero, el aislamiento, las humillaciones diarias, los planes de vender la casa. Carmen me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su cara se iba transformando de tristeza en indignación. «Estela, esto no puede seguir así», me dijo finalmente. «Esto no es normal. Esto no es amor de hijo. Esto es abuso. Abuso». La palabra que yo no me había atrevido a usar, pero que Carmen pronunció sin vacilar. «¿Pero qué puedo hacer?», le pregunté. «Es mi hijo, Carmen. Y legalmente, la casa es suya ahora. Legalmente tal vez», me respondió. «Pero moralmente no. Y además, vos tenés derechos que quizás no conocés. Mi vecina trabajó en un juzgado de familia por 30 años. Mañana mismo la voy a llamar para que nos oriente». Por primera vez en meses, no volví a casa sintiéndome derrotada. Volví sintiéndome acompañada, respaldada, con un plan que empezaba a tomar forma. Esa noche, Alejandro y Vanessa notaron algo diferente en mí. No sé qué exactamente, pero durante la cena me miraron de una manera extraña, como si hubieran percibido algún cambio que no podían identificar. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó Alejandro. «Te veo, no sé, diferente». «Estoy bien», le respondí con calma, solo pensativa. Y era verdad, estaba pensativa. Pero ya no era la misma clase de pensamientos de antes. Ya no eran pensamientos de víctima, de mujer derrotada, de madre abandonada. Eran pensamientos de estrategia. Pensamientos de una mujer que había comenzado a recordar su propia fuerza, que había empezado a entender que el amor de madre no significaba aceptar cualquier maltrato, que había descubierto que la dignidad perdida se puede recuperar si una tiene la determinación suficiente. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Ya no es más dolor, es decisión». Y por primera vez en muchos meses, me quedé dormida no con lágrimas en las mejillas, sino con una sonrisa pequeña pero firme en los labios. El despertar silencioso había comenzado, y aunque ellos no lo sabían todavía, las cosas estaban a punto de cambiar de una manera que nunca imaginaron. Hay una quietud especial que precede a los grandes cambios, como el silencio antes de la tormenta. Durante las siguientes semanas, me convertí en una versión de mí misma que ni yo conocía. Serena, observadora, deliberada. Ya no era la Estela que suplicaba por migajas de cariño. Era una mujer con un plan. La vecina de Carmen, la señora Rosario que había trabajado en el juzgado, resultó ser un ángel disfrazado de jubilada. Cuando Carmen me llevó a su casa una tarde, me recibió con té y galletitas, pero sobre todo, con información que cambiaría todo. «Mire, señora Estela», me dijo con la paciencia de quien ha visto casos similares muchas veces, «usted tiene más derechos de los que piensa. Cuando donó la casa reservándose el derecho de habitación vitalicio, ese derecho no se puede anular. Es suyo hasta que se muera, quiera su hijo o no. ¿Pero yo no reservé nada específicamente?», le pregunté, recordando vagamente el día que firmé los papeles. Alejandro me dijo que era solo para evitar problemas de herencia. «Eso no importa», me respondió Rosario con una sonrisa que me dio esperanza. «Cuando usted donó la casa pero siguió viviendo en ella, automáticamente se creó un derecho de habitación implícito. Y más importante aún, el uso de su pensión, sin su consentimiento claro, y la restricción de sus actividades sociales, pueden constituir violencia económica y psicológica». Me explicó que existía un juzgado especializado en protección de adultos mayores, que había leyes específicas para casos como el mío, que no estaba tan indefensa como creía. «Lo que usted necesita», me dijo, «es documentación, evidencia de lo que está pasando. ¿Tiene algo?». Sonreí por primera vez en meses con verdadera tranquilidad. «Tengo un cuaderno», le dije, «donde anoté todo. Fechas, conversaciones, situaciones. Durante meses». Los ojos de Rosario se iluminaron. «Eso es oro puro, querida. Eso es exactamente lo que un juez necesita ver». Esa noche volví a casa con un plan específico. Rosario me había dado el nombre de una abogada especializada en derechos de adultos mayores.
Me había explicado el procedimiento que debía seguir. Me había devuelto algo que había perdido completamente, la esperanza basada no en ilusiones, sino en hechos concretos. Durante los días siguientes, me dediqué a completar mi documentación. Releí todo mi cuaderno, agregué detalles que había olvidado, fechas precisas, conversaciones específicas. Transformé meses de dolor en evidencia sistemática y organizada, pero también hice algo más. Comencé a despedirme silenciosamente de esa casa. Una mañana, mientras ellos estaban trabajando, recorrí cada habitación como si fuera un museo de mi propia vida. La cocina donde había cocinado miles de comidas, donde había enseñado a Alejandro a hacer empanadas cuando tenía 10 años. El living donde habíamos visto televisión en familia, donde Ramón y yo habíamos bailado tangos los sábados por la noche. El jardín donde había plantado cada rosa con mis propias manos. Pero ya no sentía nostalgia, sentía algo diferente, aceptación. Esta casa había sido mi hogar, pero ya no lo era. Había sido profanada, convertida en un lugar de humillación y control. Tal vez era hora de dejarla ir, pero en mis propios términos. Esa tarde, hice algo que no había hecho en casi un año. Fui al banco sola. El empleado que me atendió me conocía desde hacía décadas. Don Roberto, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo. Señora Estela, qué bueno verla. Hace tiempo que no venía por acá. Siempre la veo a su hijo haciendo los trámites. Justamente de eso vengo a hablar, le dije. Necesito información sobre mi cuenta, sobre mi pensión. Quiero saber exactamente qué movimientos se han hecho. Don Roberto me miró con cierta preocupación, pero me trajo los resúmenes de los últimos meses. Ver todo en números, en blanco y negro, fue revelador pero no sorprendente. Mi pensión completa se transfería automáticamente a una cuenta conjunta que manejaban Alejandro y Vanessa. De ahí salían todos sus gastos, cuotas del auto, tarjetas de crédito, restaurantes, ropa, entretenimiento. ¿Usted autorizó estas transferencias automáticas?, me preguntó don Roberto. No que yo recuerde, le respondí. ¿Puedo anularlas? Por supuesto. Es su dinero, señora Estela. Solo necesito que firme acá. Firmé. Por primera vez en meses, tomé el control sobre mi propio dinero. No era venganza, era dignidad. ¿Quiere que abramos una cuenta nueva solo a su nombre?, me preguntó don Roberto. Sí, le dije sin vacilar. Quiero una cuenta donde solo yo pueda disponer de mi pensión. Cuando salí del banco, sentía algo que había olvidado completamente. Autonomía. Mi dinero volvía a ser mío. Era un primer paso pequeño, pero fundamental. Esa noche, durante la cena, no mencioné nada de lo que había hecho. Comimos en el silencio habitual, pero yo sabía que era la última cena que transcurriría en esa falsa normalidad. En pocos días, cuando intentaran usar mi pensión para sus gastos y descubrieran que ya no tenían acceso a ella, todo cambiaría. Al día siguiente, fui a ver a la abogada que me había recomendado Rosario. La doctora Martínez era una mujer de unos 50 años, con una oficina pequeña pero ordenada, y una manera de hablar que transmitía tanto competencia como calidez humana. Le conté mi historia completa, le mostré mi cuaderno, le expliqué la situación de la casa, del dinero, del aislamiento. Ella tomó notas, hizo preguntas específicas, pidió detalles sobre fechas y situaciones. Señora Estela, me dijo al final, usted tiene un caso muy sólido. Violencia económica, restricción de la libertad ambulatoria, aislamiento social forzado, aprovechamiento de su vulnerabilidad. Todo está documentado de manera excelente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Vamos a presentar una denuncia por violencia familiar en la modalidad económica y psicológica. También vamos a solicitar medidas cautelares para proteger sus derechos sobre la vivienda y para restablecer su autonomía financiera. Me explicó que el proceso no sería rápido, que tendría que testificar, que habría audiencias, pero también me explicó que la ley estaba de mi lado, que había precedentes favorables, que casos como el mío se ganaban cuando había evidencia sólida. Lo más importante, me dijo, es que usted esté segura de que quiere hacer esto. Una vez que iniciemos el proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo va a cambiar para siempre. La miré a los ojos y le respondí con una voz que no había usado en meses. Firme, segura, sin dudas. Doctora, mi relación con mi hijo cambió el día que decidió tratarme como un estorbo, en lugar de como su madre. Yo no estoy destruyendo nada. Estoy defendiendo lo que queda de mi dignidad. Firmé los papeles de representación legal esa misma tarde. Al salir de su oficina,
Caminé por las calles de mi barrio sabiendo que había cruzado una línea invisible pero definitiva. Ya no era la Estela que rogaba por amor y comprensión. Era la Estela que exigía respeto y justicia. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, Alejandro golpeó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿podemos hablar?» Había algo diferente en su voz, una tensión que no había estado ahí antes. «Por supuesto», le dije, guardando mi cuaderno en el cajón. Se sentó en la única silla de mi pequeño cuarto, con expresión preocupada. «¿Estás bien? Te noto, no sé, diferente últimamente. Más tranquila, pero también más distante». Lo miré en silencio por un momento. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, que se había convertido en este hombre que me trataba como una carga. Sentí una tristeza profunda, pero ya no era una tristeza paralizante. Era una tristeza que había hecho las paces con la realidad. «Estoy bien, Alejandro», le dije con calma. «Solo estoy adaptándome a las circunstancias». «¿Qué quiere decir eso?» «Nada importante», le respondí. «Solo que a veces una aprende a ver las cosas de manera diferente». Se fue de mi cuarto con expresión confundida, y yo supe que había percibido el cambio, pero no podía identificar exactamente qué era. Lo que había percibido era que su madre ya no era la mujer quebrada que habían estado controlando durante meses. Lo que había percibido, sin saberlo, era que la tormenta se acercaba, y yo, por primera vez en mucho tiempo, la esperaba no con miedo, sino con la tranquilidad de quien sabe que la justicia, aunque tarde, finalmente está llegando. La calma antes de la justicia no es la calma de la resignación, es la calma de la determinación, y yo había encontrado la mía. La justicia no siempre llega como uno la imagina, no llega con fanfarrias ni con grandes confrontaciones dramáticas. A veces llega silenciosamente, en un día común, a través de documentos oficiales y voces profesionales que simplemente dicen la verdad que todos sabían pero nadie quería reconocer. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro martes de octubre. Alejandro y Vanessa desayunaron apurados, hablando de sus planes del día, sin prestarme más atención que la estrictamente necesaria para mantener las apariencias de normalidad. Yo desayuné en silencio, observándolos con la tranquilidad de quien sabe que está viviendo los últimos momentos de una obra que está a punto de terminar. A las 10 de la mañana, cuando ellos ya se habían ido a trabajar, sonó el timbre. Era un oficial de justicia, un hombre mayor con expresión seria pero amable, que me pidió confirmación de mi identidad, y luego me entregó un sobre oficial. «Señora Estela Morales de Vázquez», me dijo con la formalidad que requiere en estos momentos, «queda usted notificada de la fecha de audiencia para el día jueves 15 de octubre, a las 11 horas, en el Juzgado de Familia número 3. También debo entregarle copia de las medidas cautelares que han sido otorgadas». Tomé los papeles con manos que ya no temblaban. Después de tantos meses de incertidumbre, la certeza de la fecha y la hora me tranquilizaba más que me alteraba. «¿Necesita que le explique algo de los documentos?», me preguntó el oficial con gentileza. «No, gracias», le respondí. «Está todo muy claro». Y era verdad, estaba todo clarísimo. El segundo sobre que me entregó estaba dirigido a Alejandro. Era su citación para la misma audiencia. El oficial me explicó que si él no estaba en casa, yo podía recibir la notificación como residente del domicilio. «¿Quiere que se la deje a usted para que se la entregue?» «Por supuesto», le dije, sintiendo que cada palabra me devolvía un poco más de dignidad. Después de que el oficial se fue, me senté en la sala que había sido mi sala durante más de 20 años, con los papeles en la mesa de centro que había comprado con mi primer sueldo como costurera independiente. Leí cada documento con la atención de quien finalmente recupera el control de su propia historia. La medida cautelar era clara. Se prohibía a Alejandro Vázquez y a su esposa Vanessa López el manejo de los fondos provenientes de la pensión de jubilación de la señora Estela Morales. Se les prohibía también restringir las visitas, salidas o contactos sociales de la demandante, y se establecía como medida preventiva que cualquier decisión sobre la vivienda debía contar con la autorización expresa y por escrito de la señora Morales, en su calidad de beneficiaria del derecho de habitación vitalicio. Pero había algo más, algo que ni siquiera yo esperaba. El juez había ordenado una pericia social para evaluar la situación habitacional y determinar si había existido violencia económica y psicológica. Era más de lo que había pedido. Era justicia completa. Guardé los documentos en mi cuaderno de notas, el mismo cuaderno que había sido mi confesionario silencioso durante meses y que ahora se había convertido en evidencia judicial. Después me preparé un café y esperé. Alejandro llegó a las 6 de la tarde. Como todos los días, lo escuché entrar, dejar las llaves en la mesa del hall, dirigirse a la cocina, su rutina de siempre. «Hola, mamá»,
me dijo al verme sentada en la sala, leyendo un libro. ¿Cómo estuvo tu día? Interesante, le respondí con calma. Vino un señor del juzgado a traerte esto. Le extendí el sobre con su nombre. Lo tomó con expresión curiosa, sin sospecha alguna. Lo vi abrirlo, desplegar los papeles, leer las primeras líneas. Su expresión cambió gradualmente, de curiosidad a confusión, de confusión a alarma, de alarma a algo que se parecía mucho al pánico. ¿Qué es esto, mamá?, me preguntó con voz temblorosa. Es una citación judicial, le respondí con la misma tranquilidad con la que le habría explicado una receta de cocina. Tenemos una audiencia el jueves. ¿Una audiencia? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Se trata, le dije, mirándolo directamente a los ojos, de lo que me han estado haciendo durante más de un año. Vanessa llegó en ese momento, interrumpiendo una conversación que recién comenzaba. La escuché saludar desde la puerta, colgar su cartera, dirigirse hacia nosotros con su sonrisa habitual. «¿Cómo están todos?», dijo al entrar a la sala, pero su sonrisa se congeló cuando vio la expresión de Alejandro y los papeles en sus manos. «Van a tener que leer esto», le dijo Alejandro, pasándole los documentos. Vi a Vanessa leer. Vi cómo su rostro pasaba por las mismas etapas que el de Alejandro. Pero en sus ojos había algo más que pánico. Había cálculo, la rapidez mental de alguien que ya estaba pensando en defensas y estrategias. «Esto es ridículo», dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar indignado pero que sonaba más bien desesperado. «¿Violencia económica? ¿Violencia psicológica? Si nosotros la cuidamos, la mantenemos, le damos todo lo que necesita. Con mi propio dinero», les respondí tranquilamente. «Mamá». Alejandro se sentó frente a mí, con expresión suplicante que no había visto en meses. «No entiendo qué está pasando. ¿Tú iniciaste esto? ¿Tú nos denunciaste?» «No los denuncié», le dije. «Documenté lo que me hicieron, durante meses. Cada humillación, cada restricción, cada vez que me trataron como si fuera un estorbo en mi propia casa». «Pero nosotros nunca te hicimos nada malo», exclamó Vanessa, con esa voz aguda que usaba cuando se sentía acorralada. Caminé hasta mi cuarto, tomé mi cuaderno, volví a la sala, lo abrí en una página al azar y comencé a leer. 15 de marzo. Alejandro me gritó porque usé la cocina para prepararme un té a las 9 de la noche. Dice que después de las 8, la cocina es territorio de ellos. 30 de marzo. Vanessa les dijo a sus amigas que yo vivo con ellos por ahora, como si mi presencia fuera temporal en la casa que yo pagué. 12 de abril. Alejandro le mintió a mi hermana Carmen cuando llamó. Le dijo que yo estaba ocupada. Cuando le pregunté por qué había mentido, me dijo que era mejor que no saliera porque el frío me podía enfermar. Seguí leyendo, página tras página de humillaciones documentadas, de controles ejercidos, de dignidad erosionada día tras día. Sus caras se iban transformando a medida que mis palabras llenaban el silencio de la sala. 25 de junio. Descubrí que están planeando vender la casa, mi casa, la casa que les regalé confiando en que la respetarían. «Mamá, para», me interrumpió Alejandro con voz quebrada. «Para, por favor». Pero yo no paré. Por primera vez en más de un año, mi voz se escuchaba clara y fuerte en esa sala. Por primera vez en meses, yo tenía la palabra. 8 de agosto, mi cumpleaños número 65. Nadie se acordó, ni siquiera mi propio hijo. El silencio que siguió a esa última frase fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido durante meses. No era el silencio de la opresión, del control, de la humillación aceptada. Era el silencio del reconocimiento, de la verdad finalmente expuesta, de la realidad innegable. Alejandro tenía lágrimas en los ojos. Vanessa miraba hacia cualquier lado menos hacia mí. «Mamá», murmuró Alejandro finalmente. «No sabía que... No me di cuenta de que... ¿No te diste cuenta de qué?», le pregunté sin crueldad, pero sin compasión tampoco. «¿No te diste cuenta de que me quitaron mi dinero? ¿No te diste cuenta de que me prohibieron trabajar? ¿No te diste cuenta de que me aislaron de mi hermana? ¿No te diste cuenta de que me trataban como una intrusa en mi propia casa? Es que las cosas se fueron complicando y... No, Alejandro», lo interrumpí. «Las cosas no se complicaron. Ustedes decidieron que yo era un problema que manejar en lugar de una madre que respetar». Vanessa intentó recuperar el control de la situación. «Suegra, pero usted sabe que todo lo que hicimos fue por su bien, para que no tuviera que preocuparse por nada, para...». La miré con una tranquilidad que no había tenido en meses. «Vanessa, durante más de un año ustedes vivieron como millonarios con mi pensión de jubilada. Se compraron un auto nuevo,
Se fueron de vacaciones, comieron en restaurantes caros, se vistieron con ropa de marca, todo con mi dinero, mientras yo tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina. Pero nosotros le dábamos todo lo que necesitaba, insistió ella. Me daban 200 pesos de mi propia jubilación y me trataban como si fuera una limosna. Le respondí. ¿Saben cuánto gasto en remedios para la presión? Más de la mitad de esos 200 pesos. Ustedes vivían como ricos con mi dinero mientras yo tenía que elegir entre comprarme champú o tomarme el colectivo para ir al médico. El peso de la verdad expuesta llenaba la habitación como una presencia física. Ya no había lugar para justificaciones, para interpretaciones benévolas, para autoengaños. Alejandro se tapó la cara con las manos. ¿Qué va a pasar ahora, mamá? Va a pasar, le dije con una voz que había recuperado toda su firmeza. Que el jueves vamos a ir a una audiencia donde van a tener que explicar todo esto. Y va a pasar que, independientemente de lo que decida el juez, yo voy a recuperar mi dignidad. ¿Y nosotros?, preguntó Vanessa. La miré por última vez con algo parecido a la lástima. Ustedes van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de lo que hicieron, y van a tener que aprender a hacerlo sin mi dinero. Esa noche, por primera vez en más de un año, cené en el comedor principal, sola, pero con la cabeza en alto, en la mesa que había sido mía durante 20 años y que por una noche volvió a serlo. La tormenta había llegado, y contra todo pronóstico, yo había resultado ser no la víctima que se la llevaba por delante, sino la fuerza de la naturaleza que la había desatado. La verdadera justicia no siempre se parece a lo que vemos en las películas. No hay música dramática, no hay discursos grandilocuentes, no hay venganzas espectaculares. A veces la justicia es simplemente una mujer de 65 años, recuperando el derecho a decidir sobre su propia vida, recuperando su voz, recuperando su lugar en el mundo. La audiencia del jueves fue más breve de lo que esperaba, y más contundente de lo que había soñado. El juez, un hombre mayor con expresión severa pero justa, escuchó mi relato con atención, revisó mi cuaderno como si fuera evidencia forense, y luego se dirigió a Alejandro y Vanessa con una firmeza que no admitía evasivas. «Señor Vázquez», le dijo a mi hijo, «¿confirma usted que durante más de un año ha administrado la totalidad de la pensión de su madre, dándole únicamente 200 pesos mensuales para gastos personales?» Alejandro tartamudeó, buscó justificaciones, habló de gastos de casa y responsabilidades compartidas, pero las preguntas del juez eran precisas como bisturí, cortando toda la hojarasca de autoengaño que habían construido durante meses. ¿Confirma que le prohibieron a su madre aceptar un trabajo de cuidado de niños? ¿Confirma que interceptaban las llamadas de su hermana y le impedían visitarla? ¿Confirma que estaban evaluando vender la propiedad sin consultar a la señora Morales, quien mantiene derechos de habitación vitalicia? Cada sí de Alejandro sonaba como una pequeña confesión de culpabilidad. Vanessa intentó recuperar terreno hablando de cuidados, de protección, de buenas intenciones, pero el juez la interrumpió con una frase que se me grabó para siempre. «Señora, las buenas intenciones no justifican el control económico ni el aislamiento social de una adulta mayor. Esto no es protección. Esto es violencia». La resolución fue clara y terminante. Restitución inmediata de la autonomía económica, prohibición de cualquier restricción a mi libertad de movimiento y contacto social, y establecimiento definitivo de mi derecho de habitación vitalicia en la propiedad. Pero también había algo más. Alejandro y Vanessa debían restituir el monto de dinero que habían usado indebidamente de mi pensión durante el último año, 40,000 pesos. Una suma que para ellos significaría meses de privaciones, pero que para mí representaba la dignidad recuperada. Cuando salimos del juzgado, Alejandro caminó a mi lado en silencio durante varias cuadras. Finalmente se detuvo en una plaza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿me vas a perdonar alguna vez?» La pregunta me dolió, pero no como antes. Me dolió de la manera en que duelen las heridas que están sanando, con una punzada que promete alivio. «Alejandro», le dije, sentándome en un banco bajo la sombra de un jacarandá, «el perdón no es algo que se da o se niega como un premio. El perdón es algo que crece cuando hay arrepentimiento genuino y cuando hay cambios reales. ¿Y cómo hago para que me perdones? Empieza por entender realmente lo que me hiciste», le respondí. «No lo que crees que me hiciste, no lo que querías hacerme, sino lo que realmente pasó. Empezá por preguntarte cómo te sentirías si yo te tratara como vos me trataste». Se quedó callado mucho tiempo. Cuando habló otra vez, su voz sonaba diferente, más joven,
como si hubiera recuperado algo del niño que había sido. No sé cómo llegamos a esto, mamá. No sé en qué momento dejé de verte como mi madre y empecé a verte como un problema. El momento exacto no importa, le dije. Lo que importa es que ahora te des cuenta y que no vuelva a pasar. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro y Vanessa se movían por la casa como sonámbulos, hablando en voz baja, evitando mi mirada. Habían perdido algo más que el control sobre mi dinero. Habían perdido la comodidad de no reconocer lo que habían hecho. Yo, en cambio, caminaba por esa casa como si hubiera recuperado el aire para respirar. Cocinaba cuando quería, veía televisión hasta la hora que me daba la gana. Recibí a Carmen para un té que se extendió hasta las 11 de la noche, con risas y conversaciones que hacían años no tenía. «Te ves diferente, hermana», me dijo Carmen esa noche. «Te ves como la Estela de antes, como la mujer fuerte que siempre fuiste». Y tenía razón. No era que hubiera cambiado. Había recuperado quien realmente era debajo de todos esos meses de humillación y control. Una semana después de la audiencia, Alejandro golpeó la puerta de mi cuarto y me pidió si podíamos hablar. «Mamá», me dijo, sentándose en la silla que ahora volvía a ser mía por derecho propio. «Vanessa y yo estuvimos pensando, y creemos que, bueno, que sería mejor si nos mudamos». La noticia no me sorprendió, pero tampoco me entristeció como habría pensado. «¿A dónde van a ir?» «Encontramos un departamento más chico, que podemos pagar con nuestros sueldos, sin depender de tu pensión». «Me parece bien», le dije simplemente. «¿No estás triste?» La pregunta me hizo sonreír. «Alejandro, durante más de un año ustedes me trataron como si yo estorbara en esta casa. Ahora me están diciendo que se van porque no quieren estar acá conmigo. ¿Cómo querés que me sienta?» Se puso colorado. Entendió la contradicción. «Es que necesitamos tiempo para pensar, para entender qué pasó». «Está bien», le dije. «Todo el tiempo que necesiten». Se mudaron un mes después. La casa quedó vacía pero no silenciosa. Por primera vez en años, los sonidos que llenaban esas habitaciones eran los míos, mis pasos sin apuro, mi música a cualquier hora, mis conversaciones telefónicas con Carmen que se extendían lo que se me daba la gana. Volví a trabajar, no cuidando niños, como había planeado originalmente, sino dando clases de costura a señoras del barrio que querían aprender. Mi máquina volvió a funcionar en el living, llenando la casa con su rumor familiar. Mis alumnas venían por las tardes, tomábamos té, conversábamos, reíamos. La casa volvió a ser un lugar donde pasaban cosas, donde existía vida real. Con los 40.000 pesos que Alejandro me restituyó, hice algo que no había hecho en décadas. Me di gustos. Me compré ropa nueva, no por necesidad sino por placer. Pinté la casa con los colores que me gustaban. Planté un nuevo jardín, con rosas otra vez, pero también con jazmines y malbones, y todas las flores que me hacían feliz. Alejandro viene a visitarme una vez por semana. Al principio las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y palabras cuidadosas. Pero de a poco, muy de a poco, estamos aprendiendo a conocernos otra vez. No como madre controladora y hijo controlado, sino como dos adultos que están tratando de reconstruir una relación que se rompió. Vanessa no viene, y está bien así. Algunas heridas necesitan más tiempo para sanar, y algunas relaciones tal vez no estén destinadas a recuperarse completamente. La semana pasada, Alejandro me trajo una carta larga, escrita a mano, donde me pedía perdón de una manera que sonaba genuina, donde reconocía específicamente cada cosa que había hecho mal, donde no trataba de justificar nada, ni de culpar a nadie más. «No espero que me perdones ahora», decía al final de la carta. «Solo espero que sepas que entiendo lo que hice, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio». Esa noche, sentada en mi jardín entre las rosas nuevas, releí esa carta varias veces, y por primera vez en más de 2 años, lloré lágrimas que no eran de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. Hoy, mientras escribo estas últimas páginas en mi cuaderno, sé que mi historia no tiene el final de cuento de hadas que tal vez esperaba cuando era más joven. Mi hijo y yo no volvimos a ser lo que éramos antes, porque lo que éramos antes incluía una dinámica que me dejaba vulnerable al abuso. Pero tenemos algo diferente ahora, algo que tal vez sea mejor. Respeto mutuo basado en límites claros, amor sin condiciones de control, una relación de adulto a adulto donde ninguno puede hacer daño al otro. Y yo tengo algo que creí haber perdido para siempre, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser feliz en mis propios términos. A las mujeres que están leyendo esto,
a las que tal vez están pasando por algo similar, les quiero decir algo que aprendí a los 65 años. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para recordar que merecemos respeto, sin importar nuestra edad, sin importar cuánto dependamos de otros, sin importar cuánto amor hayamos dado. La justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, es completa. Y cuando llega, nos devuelve no solo lo que perdimos, sino algo que tal vez nunca supimos que teníamos, la certeza absoluta de nuestro propio valor. Aprendí que a veces es el silencio que más grita, pero también aprendí que cuando una encuentra su voz otra vez, esa voz puede mover montañas, y que nunca, nunca es demasiado tarde para ser la heroína de tu propia historia.